Gracias, presidente. Presidente, preguntarle sobre esta reforma electoral. Es una reforma que evidentemente sí busca adelgazar al Instituto Nacional Electoral, pero también trastoca pues derechos de los ciudadanos. Le quiero poner solamente dos ejemplos. El artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que se reservan 25 lugares para lo que se había dado en llamar acciones afirmativas, que son derechos que se le dan a los grupos minoritarios, los indígenas, los afromexicanos, las personas con discapacidad, y entre estos se incluye ahora a los jóvenes, o sea, se les cierran los espacios a los jóvenes y se reduce para los partidos políticos, ya no tienen la obligación de darle estos lugares a estas comunidades minoritarias. Anteriormente eran 50, se redujo a la mitad con esta reforma electoral. Esa es pérdida de derechos de los ciudadanos. Y usted hablaba de que hay fideicomisos oscuros en el Instituto Nacional Electoral. También los hay en los partidos políticos. Los partidos políticos van a guardar dinero, se lo dije desde hace ya mucho tiempo, se lo comenté aquí con el secretario presente y dijeron que habían sido los duendes que habían introducido estos tres elementos: la vida eterna de los partidos, el guardadito de los partidos y el trasvase de votos. El trasvase de votos se eliminó porque el secretario de Gobernación tuvo atinadamente la decisión de que iba en contra de la Constitución. La vida eterna de los partidos, usted lo reconoció también, era algo ilegal y se quitó. Pero otro duende la metió en la madrugada y el Senado decidió no votarla. Esa es la única cláusula que no se votó, pero no se eliminó. Sigue vigente, sigue latente, está allí, pero en esta reforma no viene. Eso es cierto. Otro de los elementos entonces, ¿cuál es lo que es cierto? Pues, ¿qué trae la reforma? Trae esta reducción de participación de grupos minoritarios. Eso ahorita lo voy a explicar. Eso. Pero los otros tres es nada más estás haciendo apología de cómo venía y que ya no está. Es la cláusula de vida eterna la única que se eliminó. Sí. Bueno, ¿cuál es lo otro de los guardaditos políticos? ¿Se eliminaron o se mantiene? ¿El guardadito? Sí. Se mantiene. Se mantiene. Artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. Ahorita te van a explicar. ¿El tercero? El tercero era la vida eterna. ¿Y también se eliminó? Ese es el que se eliminó. Bueno. El único que se eliminó. Sí. Adelante. Ajá. Ahí, además, se prohíbe ahora, ya no se va a castigar, a sancionar, que los funcionarios públicos, los candidatos o quienes aspiren a un puesto de elección popular, hagan campañas anticipadas. El secretario es víctima de estos asuntos porque se le adelantaron adentro de Morena y a lo mejor nos puede platicar un poquito de eso. La pregunta en concreto es, ¿se trastocaron o no se trastocaron derechos de los ciudadanos? No, al contrario. ¿Me puede decir en qué se benefició, en qué se hace más sólida la participación ciudadana? No el instituto. El instituto me queda claro que fue para adelgazarlo. La participación y los derechos de los ciudadanos, ¿en qué se fortalece? Con la reforma, con la reforma electoral, aún con sus limitaciones, porque no se pudo llevar a cabo una reforma constitucional, porque la bloquearon los de la mafia del poder. Aún con esta reforma se da más garantías a los ciudadanos de que su voto va a ser respetado. Al no estar Jacobo, ya es una garantía para el ciudadano. Porque Jacobo, como Lorenzo, como todos ellos, no tienen vocación democrática. Son hombres al servicio del poder económico y del poder político, no de los ciudadanos. Entonces me preguntas si se va a beneficiar el ciudadano. Claro,
Presidente, el instituto nació en 1990 como respuesta a un fraude que, bueno, todo el mundo, para los que no Sí. son más jóvenes, como dice usted, Sí. y que no recuerdan el fraude que le cometieron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Sí. cuando se cayó el sistema. No voy a decir quién estaba al frente, pero todos lo recuerdan. Esta caída del sistema que agravió a muchísimos mexicanos en 1988. En 1990 nace el INE, el instituto, pero todavía bajo el poder del gobierno. 6 años después, 1996, es cuando se logra que los ciudadanos recuperen o separen del gobierno esta participación. O sea, nosotros nos hicieron fraude y ya no dependía, supuestamente, ¿sí?, el instituto, en ese entonces el IFE, del gobierno. Pero a lo largo de la historia, presidente, y yo le quiero preguntar, a lo largo de la historia se han obtenido, sí, se han obtenido logros para la ciudadanía. No. Se han obtenido logros porque el pueblo ha despertado, ha tomado conciencia y no te olvides, el motor del cambio es el pueblo. Es precisamente eso, porque Eso, esta no reforma… estos burócratas. El libro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM está libre para su consulta. Varios especialistas realizan un análisis crítico de la reforma impulsada por el gobierno de López Obrador y concluyen que se trata de una reforma profundamente regresiva. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó un libro con la opinión técnica sobre el Plan B de la reforma electoral de 2023. Un grupo de académicos y especialistas realizaron críticas a la propuesta presidencial que fue aprobada gracias al apoyo de Morena y aliados. La obra fue coordinada por Javier Martín Reyes y María Marván, quienes afirman en un artículo que es una reforma profundamente regresiva. Sí. Que han estado al servicio de la oligarquía, no de la democracia. A pesar de ese aparato, se ha avanzado. Cuando les digo a los del gobierno de Estados Unidos que hay más democracia en México que en Estados Unidos, es por eso, es por el pueblo, no es porque tengamos el INE que tenemos o el Tribunal Electoral que tenemos, no, es a pesar de eso, México tiene democracia, pero es por nuestro pueblo. Presidente, la pregunta es, ¿hay más intervención del gobierno en esta reforma? No hay nada, no hemos intervenido. ¿No es la Secretaría de Relaciones Exteriores quien va a avalar la lista nominal de los… Puede ser, pero no, ahora los voy a explicar. Y pero la otra… no existe voluntad de parte del gobierno. Nosotros somos demócratas porque nosotros padecimos de los fraudes electorales. Fuimos víctimas de los fraudes electorales, como millones de mexicanos. Y sería una incongruencia de que, llegando al gobierno, actuáramos como lo hizo Fox, que se convirtió en un traidor a la democracia. Esto no es el fondo. Aquí lo que está de por medio es la lucha legítima de dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Es el proyecto de los conservadores que defienden intereses creados, que eran los que mandaban, se sentían dueños de México, porque sacaban mucho provecho
vendían bienes nacionales, los remataban, robaban a sus anchas, formaban parte de el bandidaje oficial y están ahora como opositores a lo que nosotros representamos. Entonces, esta reforma no significa afectar en nada a los ciudadanos, a la democracia, nada. Pero sin embargo, lo han usado de bandera y con el apoyo de los medios de información, porque ese es el otro problema que tiene el país. La mayoría de los medios está al servicio de las mafias del poder. La mayoría de los medios o está vendido, o está alquilado, o son propiedad de los oligarcas. La mayoría, que es una vergüenza. Nunca se habían expuesto tanto, nunca habían mostrado tanto el cobre como ahora. Bueno, el antecedente ya lo hemos dicho, fue lo que le hicieron al presidente Madero, los medios de información, con honrosas excepciones, pero así están todos, los periódicos, la radio, las televisoras, todos. Afortunadamente, como existe este diálogo circular, esta rueda de prensa, y además porque la gente pues está muy atenta, muy informada, y la verdad se abre paso y llega hasta el último rincón del país. Por eso podemos resistir, porque es increíble. ¿Qué está saliendo ahora? El Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, la Asociación de Jueces, toda la intelectualidad orgánica, la mayoría de los medios de información, todos. No hay en la llamada clase política o sociedad política quien pueda actuar con objetividad, con profesionalismo, de manera plural, equilibrada. No, es todos en contra. Presidente, lo que le estoy señalando no es que esté en contra de su reforma, lo que estoy señalando es que claro, estás en contra. Hay pérdida de... Por eso estás en contra, porque estás sosteniendo de que se pierde, se pierden derechos de los ciudadanos, y no es así. Y además hay una intromisión. Pero se gana muchísimo. Hay un posicionamiento más del gobierno que se había retirado ya de las actividades electorales, ya no tenían dependencia con el gobierno. Hoy, por ejemplo, los módulos de atención ciudadana van a estar dentro de oficinas gubernamentales. No, va a estar. Es una propuesta que se plantea. Está en la ley,
No es una propuesta. Sí. No. Si fuera una propuesta no estaría en la ley. Sí, está en la ley, es una propuesta. Sí, es una propuesta, hoy lo estaban comentando, de que las casillas electorales, bueno, que siempre se ponen en las escuelas y todo, pero sí, si eso se considera, ¿sí?, que no debe de hacerse, se modifica. Presidente, se lo pregunto, ¿se considera allí esto? ¿Se debe hacer así? Sí, en las escuelas. Fuera de edificios gubernamentales. Sí, también, eso no es ningún problema. O sea, todo esto es un pretexto, ¿sí?, para atacarnos. No. Sí, la mayor parte de las cosas. En el tiempo que yo llevo aquí, no hemos participado en la organización de las elecciones, ni hemos promovido fraudes electorales. A ver, ¿no hubo fraudes en el sexenio pasado? ¿No intervino el gobierno en el sexenio pasado, limitando y pisoteando las libertades de los ciudadanos? Usted nos dijo que no, que el presidente Enrique Peña Nieto había sido respetuoso y en la elección presidencial. Por eso fue en Pero antes no, aquí mismo lo dije, en la elección del Estado de México participó Narro y todos los secretarios como delegados del PRI. En la elección del 17. ¿A qué me refiero cuando le reconozco al presidente Peña de que no se metió en la elección presidencial? Es que Fox, ya lo vimos, hasta se ufana de haber participado en el fraude. Fox desplegó todo el gobierno y su consigna era que por ningún motivo, bueno, él mismo lo expresa, que yo era un peligro para México, que por ningún motivo iba yo a... Los coordinadores de 13 razones presentan 13 razones que llevan a la inconstitucionalidad de la reforma, incluyendo la destrucción del servicio profesional de carrera que hace posible la organización de comicios. Afirman que son muchísimas contradicciones en la reforma con la Constitución, por lo que confían en que el Poder Judicial juegue un papel para que México pueda seguir siendo, con todos sus defectos, una democracia constitucional. El libro incluye un análisis del proceso legislativo, el estudio profundo sobre los cambios al INE, del pacto en la vigilancia y fiscalización a partidos, la igualdad y derechos de participación política y, sobre todo, las inconstitucionalidades de la reforma.